Están viendo Mad Hunter Channel y bueno, en esta ocasión otra vez algo extremo, una colección increíble. Vemos allá al fondo toda la banda preparadita para echar el cotorreo y venir a ver esta colección que la verdad creo que es única. Les conseguí la exclusiva, nadie ha hecho un reportaje de esta colección y la tenemos en México. Él es Javier, nos invitó a ver la colección, la verdad yo ya eché un vistazo a lo lejos, va a ser algo increíble. Estoy muy contento de que nos hayas invitado. No, al contrario, muchísimas gracias, bienvenidos. Pues vamos. Vamos a darle. ¿Por qué Superman, güey? Puta, no mames, si te platico esa historia. Buena pregunta, güey. Esa historia era confidencial hasta ahorita, hasta el día de hoy. ¿Neta? Ahí te va. Nos va a dar primicia de esto. Sí, güey, está bien. Y está triste la historia. Cuando yo tenía 6, 7 años, mi papá se enferma. Y entonces mi papá, pues, era el que generaba la lana. Y mi mamá, pues, nada más trabajaba de puro desmadre en una secundaria. Mi mamá era maestra de matemáticas. Se muere mi papá. Y mi mamá ganaba, pues, nada, güey. Ganaba 2,000 pesos, güey. Se agarra y dice, mamá, pues me tengo que poner a trabajar en chinga, pues porque ya no tengo esposo, ¿sí? Pues se muere de cáncer mi papá, pues yo tengo un niño, ¿no? Se pone a trabajar, se asocia en una empresa y se vuelve director financiero. Pero mientras estábamos todos amolados económicamente, cuando muere mi papá me dice, ¿sabes qué? Los fines de semana te voy a comprar o un helado o un globo, güey, escógelo. Pues un fin de semana era helado, el otro fin de semana era globo, güey, y así, ¿no? Y un día me dice, ¿sabes qué? Esta semana no te toca ni helado ni globo, güey. Por la situación. No, y dices, madres, ¿no? Pero ¿por qué, no? Y entonces te dice, ven, te voy a llevar a un lugar. Entonces, ahí voy. Y había un chingo de gente, ¿no? Así, pues, haciendo cola, ¿no? Y entonces, pues, empezamos a caminar, me sienta, y pues estaba todo oscuro y todo, ¿no? Era del cine de Coyoacán, güey, el cine más Coyoacán. Pues, ¿qué es esto, no, güey? Se abre el telón, güey. Y la primera película que veo en un cine es Superman, güey. O sea, ese día que me lleva al cine es porque mi jefa ya tenía otro trabajo y porque nos empezó a ver bien, güey. Y entonces dices, güey, no mames, güey, o sea, quiere decir que a partir de hoy todo va a estar más chingón, güey. Para mí esto representa, no te preocupes, no hay pedo, güey. O sea, siempre vas a estar bien, güey. Y o sea, podemos estar mejor, ¿no? Y no me gusta contarlo mucho, porque sí me es bien bonito y bien importante. No, pues sí me pega. Estamos pues, con la mejor gente, jugando, haciendo lo que nos gusta, alrededor de todo lo que nos gusta. O sea, no puede fallar. Es que es una inspiración. Es una inspiración, güey. Muchísimas gracias por habernos invitado. No, yo no tenía pensado abrirla nunca a que la viera nadie, pues por temas de inseguridad y por situaciones. Yo, pues la verdad, yo le tengo mucho cariño, yo siento que lo conozco hace mucho tiempo. Y yo nos también. grabamos en Facebook. Gracias Javier y a él y bueno, su mujer también son dos personas que para mí yo veo y son como los veo como familia, ¿no? Y ahora se daba el momento precisamente por esto que es el tema de la mole ha sido la muerte de Superman y mucha memorabilia y mucha nostalgia. Y bueno, hablamos de hacer algo, yo le platico a Javier, bueno mira, estamos nosotros bien en tu radio, está Mad Hunter, vamos a tratar de hacer algo y visitarte y ahora que lo dice Javier, pues es un honor, Javier, te agradezco y esto va a salir en el video porque yo sé que este es tu espacio y no difícilmente lo abres al público. La parte de que bueno, Mad Hunter pues, es uno de los coleccionistas más importantes, güey, pues esté aquí, güey, yo quería hacer eso, ¿no? Hacer ese puente entre ustedes. Gracias. Y esa conexión, ¿no? Yo sé que él disfruta muchísimo de esto, claro. y pues es eso, ¿no? La hermandad. Y se ve la pasión, yo te felicito porque aparte a veces los coleccionistas caemos mucho en el acumular, ¿no? Pero en la manera en la que tú tienes las piezas es como en verdad, yo le digo mucho a la gente del canal, tal vez no, o sea, no se aloquen comprando, también es muy importante el display de las piezas y tú sabes lo que vale enmarcar cada cosita, o sea, a veces te puede llegar a costar casi igual que un sketch o lo que sea darle esa vista, entonces es el valor y el cariño que tú le tienes y se ve cañón, o sea, es un museo. Necesitas que tenga vidrio libre de ácido, antirreflejante, bla, 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 bla. La María Luisa para que no toque el cristal. Para que no toque el cristal, nada está pegado. Que no te los peguen. Nada está pegado. Los güeyes que marcan son el peor peligro. Antes les echaban hasta poliéster a las cosas. Muéstranos así igual un par de piececillas que como que sean emblemáticas de tu colección. Emblemáticas. Todavía no vamos a llegar a lo hardcore. Mira, pues esta es una de ellas. Esta es una celda de animación. De serie animada, la de Bruce Timm. Entonces, por ejemplo, esta no fue de producción. Estas sí fueron en producción, esas las pasaron en la tele, ¿no? Claro. Pero esta no. Entonces, esta fue inspirada en la serie
y está firmada por Bruce Timm, por Alan Burnett, por Paul Dini. O sea, la realidad es que me gusta mucho porque la estoy buscando durante años. Y si te fijas, ve el serial que tiene, o sea, es muy limitado. Y cuando lo sacaron, pues yo estaba en la universidad, o sea, no ganaba lana, ¿no? Claro, era un capricho. Era un capricho. Otra pieza a la que le tengo mucho cariño es, por ejemplo, a David Finch. Pues es un cuate que de una portada blanca pues, te saca algo así, ¿no? O sea, le tengo mucho cariño a esta porque en esta convención yo estaba súper enfermo del estómago y me estaba muriendo, traía una infección durísima y el señor te dice, sí te hago tu comisión, pero no me la puedes dejar pagada. O sea, yo la hago y me ves aquí como la hago. Entonces tú estás así y dices, madres, pero pues había 3 personas adelante de mí y en cada una se tarda 1:30, 2 horas. No, pues yo estaba así, ¿no? Y cuando llego a él, me dice, ¿sabes qué? Pues sí, quédate, ¿no? Entonces se tarda 2 horas y media más haciendo esto. Yo muriéndome de ganas de ir al baño con la infección, con temperatura, todo lo que da. Y a la hora que me entrega le digo, oye, ¿me puedo sacar la foto con usted? Y me dice, sí. Y ve cómo sale la foto. O sea, de güey, aquí no pasa nada, ¿no? O sea, aquí todos estamos rockeando. Yo me pude haber ido, ¿no? Y la conseguí, pues porque sí soy súper Cuéntanos fan. un poquito para los que no coleccionan arte original o no, cómo se adquieren estas piezas o qué es lo que es esto, pues. Mira, para empezar yo creo que lo primero que se tiene que hacer es ubicar qué tipo de dibujo te gusta. Primero tienes que ubicar cuáles son los artistas y empezarlos a seguir. Ya cuando los sigues, pues te vas a empezar a familiarizar ya muy bien con su arte y todo y vas a ver qué quieres, qué no quieres, qué te gusta, qué no te gusta. Pero tú en las convenciones puedes ir, pagar y te hacen Sí. un sketch a tu gusto. Ahora, este señor pues vive en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un tema como la mole, que llegan y te dicen, oye, te lo traje a 3 cuadras de tu casa, pues dices, oye, pues si lo estoy siguiendo, entonces lo que haces es, te empiezas a familiarizar, buscas en eBay, buscas en sus páginas cuánto cuesta su arte original, y si te dan ganas de comprarlo, pues empiezas a generar un presupuesto, ¿no? ¿Sabes qué? Lo hemos platicado con David muchas veces. La gente dice, ay, es que yo no tengo presupuesto para la mole. ¿Cuándo empezaste a ahorrar? No, pues no, nunca, no, pues espérate. Tú tienes que empezar a ahorrar, para la convención de marzo tienes que empezar a ahorrar el lunes. Ahorita que se acaba la de noviembre. Es una comisión de estas y te puede salir en una lana. Entre 5,000, 6,000, 7,000 y hemos visto comisiones de 120,000 pesos. El cielo es el límite. Esta es una comisión, o sea, esta es hecha para mí. Y estas son del portafolio de José Luis García López. Está muy chistosa esa historia, porque llegamos igual corriendo, todos formados a las 4 de la mañana. Llegamos con el señor García López y él dice, señores, yo dije que iba a hacer comisiones, pero nada más voy a hacer 2 en toda la convención. Y una es esa que es Lex Luthor con Superman. Por ejemplo, teníamos las bandas de la muerte de Superman y queríamos que todos los artistas nos las hicieran en una sola, ¿no? Pero ve a John Bogdanove, nos hace un Superman ahí. Y dices, pues güey, Ya dejo sola. ya déjalo, Una pieza. sí, déjalo ahí y mete a todos los demás en lo que sigue, ¿no? A mí esta sí me pega mucho, porque Alexis y yo fuimos a ser voluntarios aquí a 2 cuadras, se cayeron varios edificios y fuimos a sacar escombros y hacer la cadena humana y todo eso, y hubo 11 muertos acá. Pero si te fijas, pues es del Enrique Repsamen. Entonces, pues... El colegio de Repsamen. Colegio Enrique Repsamen. Entonces, nos pusimos a platicar con Bogdanove y nos dijo, es que ¿saben qué? Para mí este tema era doloroso y peligroso, porque yo no sabía si le iba a hacer un tributo a esos niños o si iba a ser algo muy doloroso para sus papás. Y todos acordamos que era algo, pues era un muy buen tributo. Y veo que lo que más te gusta es el papel, el arte original, los cómics. Me gusta mucho el arte original, ¿sabes por qué? Porque yo no dibujo nada, no pinto nada, no toco un solo instrumento. Entonces, para mí es como muy frustrante poderlo apreciar, pero no poderlo hacer. Porque si me puedes hacer algo ahorita, o sea, un muñequito, lo hago de palito así, ¿no? Cuando veo que alguien lo puede hacer y que le sale tan bonito, o sea, dices, madre, o sea, ¿cómo es posible que alguien pueda capturar tanta belleza en un papel? No más dinero. La historia chusca con Benes aquí en esta convención fue no más dinero, no me des más dinero. Porque me hizo un presupuesto y de hecho no puedo decir cuánto me salió porque me pidió que nunca lo dijera. Te voy a cobrar tanto, ¿sí? Ya era una comisión de arriba de 10,000 pesos. Le dije, pues yo traigo dinero porque lo estoy esperando desde marzo. Pues órale, y le empiezo a decir a la traductora, empieza a contar. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, así, ¿no? Y ya pasando los 10, me dice, ¿sabes qué? Ya no me des más lana. O sea, es un chorro. Le digo, pero es que usted me está diciendo que va a cobrar esto y yo lo quiero pagar. Dice, ¿pero por qué? Y le digo, porque yo lo estoy esperando desde marzo. O sea, cuando lo cancelaron, yo guardé mi lana para usted. Y quiero que me haga un cómic entero. Sí, no. Jürgens es como que el emblema de los dibujantes de la muerte de Superman. Sí, y Jürgens tiene un pedazo en esa pared, o sea, de hecho va allá, ¿no? Me está esperando. Está esperando.
Me quedé también Brad Reading porque me dijo, güey, no manches, o sea, me estás comprando mis cosas y pues, digo, pues usted es una leyenda, ¿no? Sí. Dice, no, pero no me considero así, me estás comprando mis cosas. Wow. Pues qué padre, ¿no? Dice, digo, es que yo soy su fan. Dice, no, güey, yo soy tu fan. Así, Wow. Y entonces le digo, No, sí. vamos a echarnos una chela, ¿no? Y me dice, no puedo, la mole me paga todo y además es tu lana, no se puede. Y acabamos ahí abrazados y, o sea, son esas historias Sí, bonitas. es muy amable. ¿Y por qué no tienes figuras? Ahí te va. Porque durante muchos años empecé a coleccionar figuras. Y tenía de Mattel y todo. ¿Cuál era la parte? Y eso es fundamental para un coleccionista que a ti seguramente lo debes de saber. Sacan una serie de figuras de Superman o de Batman. Y a mí me gusta mucho poner el ejemplo con el de Batman porque se vio mucho con las figuras de Batman Animated. Tienes a Batman y luego tienes a Batman con, no sé, ¿no? Con accesorios, ¿no? Y de repente van avanzando y ves Batman con su traje de charro. Batman con su, sí, o sea, con su anafre para vender quesadillas. Batman con su caballo, güey. Dices, a ver, güey, ¿en qué momento nos perdimos? No es lo mismo coleccionar una figura de Mattel, que las hacen masivamente, que coleccionar algo que es Pero hay algo vintage. algo más exclusivo. Sí lo tengo en caja, porque todo lo iba a mandar a graduar, pero tengo los Pocket Superheroes, tengo la colección completa, tengo sí. Superman, a Llorel, así. Pero está sí. padre porque también le estás dando un sentido. O sea, es todo Superman, pero también basado en cómics, en arte. Y vemos por ahí igual algunas piececitas, unos props, cañones, Sí, que cañones, creo que sí. son parte de... Sí, que vale la pena. ¿Se podría decir lo más cañón de tu Holy colección? Grail, tal vez. Mira, te voy a decir una Son cosa. Holy Grail seguro. Te voy a decir algo. Lo hemos platicado con Alexis. Si hubiera, o sea, me dice, a ver, güey, ahorita hay un incendio, güey, ¿qué sacas primero? Ya con eso te das una idea de qué sacarías primero, ¿no? Claro, güey. Primero sacas a tu familia, ¿no? Y ya después te regresas entre las flamas y ya sacas el Holy Grail. Y la verdad sí sería esto, por ejemplo. Yo en ese caso, güey, agarraría, me la pondría y Y sacaría a mi familia. saldría volando, sí, sí. No Algo debe tener. jodan, ahora sí que No, sí. es la capa original. Cuéntanos un poquito, muéstrame el Holy Grail. Es que esta es la capa original de Christopher Reeve. O sea, esta se usó en la película Uy, Superman. escucho eso. Esta capa se vendía en una tienda de memorabilia muy conocida en Las Vegas. Y tiene todos los certificados de autenticidad, tanto por la gente del precio de la historia, del History Channel, como de Warner. ¿Qué pasa? Yo la veo en la tienda, la veo a los 21 años, me le quedo viendo y le digo, mira, fíjate bien, yo no sé dónde vayas a estar tú, quién te vaya a comprar, pero tú eres mía. A mí no Así me de importa. plano, güey. Lo que yo quiero preguntar, güey, si te la has puesto. No, esto no es así que Santo, estamos, santo. nomás como para La que sí. bendita, ¿no? Sí, ahora, o sea, es que cuando estás en un museo muchas veces dices, oye, ¿por qué lo ponen con tanta seguridad y a veces hasta con unos tubos, ¿no? Las cosas, Claro. no quieres ni que le den nada, ni que se desgaste, porque pues los elementos se le acaban, ¿no? Ay, ¿cuántos años estamos hablando? ¿Cuántos años? Sí. ¿Cuándo salió la peli? ¿En qué En año? el 78. 78. Y está en una condición increíble. Vean, aquí tiene una foto de cómo viene la etiqueta por dentro, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues me voy, pues no tenía lana, pues porque era un chamaco de 20 años. Y entonces cuando un día genero un negocio importante, ni la pensé, pues agarré, tomé el avión a Las Vegas y me la compré. Esta es la capa para volar. En las escenas de la película, o sea, ponían a Christopher Reeve así, Ajá. y pues era una capa más larga, ¿no? Y un poco más angosta. Oye, JB, aquí hay una parte del misticismo que tiene esta capa y lo que significa, porque una de las portadas emblemáticas donde muere Superman, el número 75, es esta misma capa rota. Sí. Entonces, ese es lo que simboliza, es el sueño de que un hombre puede volar. Y eso así era el eslogan de la película. Creerás que un hombre puede volar. De hecho, si te fijas, cada vez que simbolizan la capa así, o sea, la capa con el logo, con la S, es la capa de Christopher Reeve, porque ninguna no se ha hecho en ningún otro momento. Por ejemplo, Henry Cavill no trae La S, muerte ¿no? sí, la trae. La Sí. muerte. El cómic, sí. O sea, Henry Cavill no trae la S atrás. Brandon Routh no traía la, No. la S atrás. Entonces, en el cine, o sea, o cuando un autor personifica la capa rota, la capa destruida, así, con la S así, es la capa de Christopher Reeve. ¿Se puede saber el precio? Sí, $27,000. 27. Y en esa época, En hace esa 7 época. años. En esa época. Me dijeron, 17 años. sí, Sí, los coleccionables y eso han subido últimamente, o sea, digamos, en los últimos 5 años desmedidamente, porque se ha vuelto como un trending, ¿no? O sea, Sí. ya la gente colecciona arte, pero también los cómics de Superman o las cosas de este calibre ya se vuelve como tipo arte, ¿no? Sí, y de hecho, por ejemplo, el traje completo en esa tienda cuesta $150,000. Es el que sigue. Es el que sí, güey. Esperamos, ya lo estamos visualizando. Ahí dices, ¿cómo se juntan todos los elementos para hacer un gran Superman con un cuate? Por ejemplo, al final de la película tú ves que viene volando, o sea, que está fuera del planeta y de repente voltea así a la cámara, te ve y te sonríe, güey.
Sí. Y se sigue, güey. Entonces dices, güey, La eso, calma, ¿no? eso no lo hizo Henry Cavill, eso no lo hizo Brandon Routh. Esto ya es el top, güey, en el sentido de que ¿cuántas pueden existir? Hay varias, o sea, de hecho hay varias, ¿por qué? Porque cuando se rodaban la película, pues se tenía que hacer un set, de hecho creo que son alrededor de 100 por película. Por ahí. Sí, pero bueno, las que se rompieron, Las que es correcto. las que tiraron de Las plano. que están las que están con coleccionistas como yo, que nunca en la vida la voy a vender. A mí, ¿sabes qué me enorgullece un buen? Que esto esté en México, o sea, que los mexicanos estemos ya al nivel de estar yendo a conseguir este tipo de piezas y que las estemos atesorando aquí, porque creo que somos súper apasionados, entonces para que nos quiten algo así está bien. No, cabrón. yo cuando la gente me dice, no, es que Iron Man es más chingón que Superman, o Spider-Man, les digo, a ver, una pregunta, tú tráeme una portada donde tú veas a Superman haciéndole un tributo a Iron Man o a Spider-Man. No, pues nosotros tenemos una portada de Marvel haciéndole, o sea, tributo al Action Comics número 1. Claro. O sea, el Action Comics número 1 es Superman levantando un carro, ahí está, ¿sí? De ese lado. ¿Y qué crees? O sea, ya un hombre llamado Todd McFarlane le hizo un tributo. De hecho, el cómic, o sea, el Holy Grail de los cómics, de toda la historia, es Superman número 1. ¿El último en cuánto se subastó? Ahorita el que ahorita lleva $3.5 millones de dólares. ¿Es el mismo de Nicolas Cage? No sé si es el que fue propiedad de Nicolas Cage, pero hay uno que se acaba de subastar en 3.5. Y de este lado está pues, Superman contra Hulk, que es un cómic normalito, pero pues es cuando mezclan los universos. Lo que me gustó de... ¿Crees que lleguen las películas a ese nivel? Yo creo que sí, eventualmente van a acabar comprando Warner, pues está lleno de viejitos. Yo soy fanático de Batman, güey, pero, por ejemplo, en la última película, mi escena favorita es cuando viene Batman hecho la madre en el Batimóvil y de repente se avienta esa vuelta así y se le aparece Superman enfrente y nada más le pone un pinche patín así como... Y se acabó el Batimóvil. Que mucha gente se desilusiona cuando ve colecciones así. Dicen, no, si yo tenía mis 5 Supermanes bien feliz. No, todos tenemos esa pasión. Yo tengo en mi colección, ¿qué? 5 o 6 Supermanes. Estamos platicando del mismo personaje todos aquí y adulando esta Sí, o colección. sea, independientemente del valor, es el cariño, ¿no? Pero lo que dice Alexis es de mucha razón, porque puedes empezar con un solo artículo. Por ejemplo, estos cómics, estos que ves aquí, o sea, no estaba ninguno firmado, ¿eh? Esto lo sacamos hoy, o sea, entre ayer y hoy en la convención. Todavía. No había ninguno. Entonces, ¿qué crees? De repente un coleccionable que vale, no sé, 120, 140 pesos, de repente vale 4,500 pesos. ¿Por qué? Porque ya te lo firmó todo el mundo. Hiciste la chamba de firmar. Hiciste la chamba de firmar. Y cada firma te costó algo. No, los artistas. Vean eso. Por ejemplo, la gente que está siguiendo ahorita el canal, ¿a quién recomendarías? O sea, ¿cuáles son los top dibujantes de Superman? Por ejemplo, ahorita vivos, por ejemplo, está David Finch, está por ejemplo Jay Lee, que ahí también tenemos cosas interesantes. Está Rubinstein, está Dan Jorgens, está por ejemplo Philip Tan, que esta por ejemplo esta obra me gusta mucho porque inclusive tú ves cómo lo dibuja y ve todo el detalle que tiene. Sí, ¿no? Son los cómics que vienen en blanco. En blanco, son las famosas blancas. Eso está padrísimo porque entonces tú la personalizas Como y tienes tú. un cover único. Ajá, como tú quieras. Y es las portadas, yo por ejemplo hoy compré en la Mole una portada blanca y me costó 100 pesos. O sea que tampoco es como una gran inversión. Entonces esta portada era de Batman, la de Dark Knight 3. Y le dije, oye, ¿le puedes tachar aquí y ponerle Supergirl? Y me dijo, no, me dice, yo no hago ese tipo de cosas. Consígueme un corrector, un liquid paper y yo te hago una cosa bien hecha. Le traje el corrector y todo y empezó a trabajar con esto, pero ve el detalle, hasta le salpicó corrector entre las piernas y así, si te fijas. Fuerte. Sí, Claro. obviamente es una portada que también está costando 3,000 pesos, ¿no? Cómics antaños. ¿sí? Sí, tengo. Aquí está un Superman número 27, es un Superman número 27. Entonces sí. Americano. Sí, tengo. Eso es feo en el mundo del cómic, ¿no? Que lo americano es lo que más vale y si lo extranjero se deprecia cañón. Superman 1 en México es el 75 americano. Son casi 10 años de diferencia. Un Superman 1 te vale $3,5 millones de dólares americano y un Superman 1 mexicano yo creo que andará sobre los 50, 80 mil pesos, ¿no? Entonces son abismales las diferencias. Sí, eso es del cielo a la tierra. Pero una cosa sí está costando como unos 70,000 pesos. Si no es que un poquito más. Tú que le sabes esto de la graduación del cómic, Sí. por ejemplo, si tú lo mandas firmado, Ajá. ¿te bajan puntos porque esté firmado? No, simplemente para tener la graduación, obviamente tiene que estar presente un testigo de la empresa con la que la vas a graduar.
¿sí? Entonces esa parte, el testigo está verificando que la firma no es ajena, no está inventada ni es de otra persona. Está dando testimonio de que el artista está firmando el cómic. Pero no le bajan como... No le bajan, no le Yo bajan. había escuchado que según le ponen un grado como tiene tinta la portada. Sí, como... eso es cuando la firma no está autentificada. Sí. Si la firma está autentificada, ya la hiciste. Si estás en una comisión con los dices, que graduó... es el cómic de Superman número 1 con la firma de Jerry Siegel y Joe Shuster, porque estuvo de alguna forma, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Estuvo un testigo presente. Tú no puedes agarrar un cómic que ya esté firmado y mandarlo. Al final, hay la empresa, Aunque algunas tengas empresas... la foto, sí, tengas si tienes todo. la foto para ellos es un rayón, pero sí, sí hay gente, hay gente encargada de revisar así como un peritaje y revisar, ¿sabes qué? Sí, exactamente, pero nada más que la etiqueta te sale diferente. Por lo general esta etiqueta, las etiquetas azules es cuando es el cómic normal, etiqueta amarilla es que estuvo un testigo y etiqueta roja es que te lo mandaron a autentificar. Por ejemplo, en estos ahorita que estás diciendo, por ejemplo, la firma Stan Lee, estos cómics nosotros no los podemos mandar a graduar porque Stan Lee te vende un sello, Holograma. un holograma, y ese holograma, o sea, la empresa que lo certifica lo ve como un error en la portada, lo ve como una estampa que estás pegando, porque ellos no reconocen el sello de Stan Lee. Yo no colecciono muchos autógrafos, o sí tengo muy poquillos, pero le trato de decir a la gente que lo hace, traten de tener la mayor evidencia posible, porque yo veo gente que llega a las convenciones, paga dineral por un autógrafo y nada más, sí, no saca las fotos, no hace como todo un archivo, Sí, claro. porque tal vez en 20, 30 años van a decir, ay sí, güey, estuviste con Stan Lee. Esto es lo que, por ejemplo, cuando me dices, oye, ¿qué sería lo más valioso? Serán las capas y eso. ¿Por qué? Porque son dos dibujos hechos por Jerry Siegel y Joe Shuster. Son los creadores de Superman. Son esos dos señores que están ahí. Era el equipo que decidió que pues iban a ser un superhéroe, ¿no? Les rechazaron un montón de veces la idea. Luego le terminaron vendiendo a DC Comics el personaje por $1,000. Sí, ¿no? Y pues obviamente cuando saltó y fue un boom, pues estos cuates estaban en la pobreza y demandaron a DC Comics y llegaron a un acuerdo para que ellos tuvieran seguro de gastos médicos y una pensión pues decentona, ¿no? Seguimos aquí hablando de joyitas, yo creo que nos podríamos aventar toda la noche, ¿no? Toda la noche. Pero me gustaría que me explicaras, y más que nada a nuestros seguidores, esta joya de aquí. Mira, esta joya está bien chistosa. ¿Por qué? Porque es la túnica de Marlon Brando de la película Superman. Ajá. O sea, es de la escena donde abre la película, donde está en Krypton a punto de, bueno, a muy pocos días de estallar y Jor-El está juzgando a los ladrones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente, pues cuando la vi allá en Las Vegas, también decidí pues adquirirla. La verdad es que es muy emblemática pues porque es así que donde empieza todo, ¿no? Es una película nominada al Oscar. Y es Marlon Brando. Es Marlon Brando, ¿no? En esa época ahí sí le ponían los LEDs abajo para que brillara. Sí, en serio, ve cómo se ve aquí y ve cómo se ve acá, ¿no? Y la etiqueta original aquí. Sí, la etiqueta original. Opening Scene 1. Sí. Te volaste la barda con eso. O sea, todo está increíble, pero hay cosas que sí. son inolvidables. Bueno, quisiera que viéramos de este lado y luego ver la otra capa que tenemos aquí. No solo una capa. No, no es solo una. Tiene dos. Tengo dos. Y la verdad es que esta capa es un poco diferente porque esta capa es la capa con la que grababan a Christopher Reeve cuando estaba de pie. Sí, como te mostré, la otra era cuando estaba acostado, estaba así. Ajá, para volar. Y esta es cuando estaba de pie. Esta capa en especial es de la tercera película, o sea, la de acá, la primera, es de la película número 1. Y esta es de la tercera película, que si bien no fue como un hitazo, no importa de qué película es, ¿no? Pues mientras es Sigue Superman, siendo. pues, La usó. claro, la Mira, usó. Christopher Reeve. Claro, es correcto. Cuéntanos un poquito esto de... Sí. Porque a mí lo antaño, lo vintage es lo que más me llama la atención. Ah, pues mira, estos son los cómics más viejos y más caros que podrían... ¿Cuáles son? poder ¿2, tener. 4? Son 6 Seis. y el número 27 que viste por allá. Ah, es el 19, el 25. El 27 y los Action Comics son el 35, el Superman número 5, el 25 y el 30. Por ejemplo, este Action Comics, ¿en cuánto está valuado? Pero Pues ese ahorita más o menos lo encuentras como unos 80,000 pesos. siento extraño porque, por ejemplo, me muestras todo lo demás, los artes originales, como que es lo que más te atrae y te vuelve loco. Y a mí esto ahorita así como que dije, ¿y esto es neta? Es que ¿sabes qué pasa? Que por ejemplo, a mí me encanta, también me encanta este arte. Sin embargo, le tengo como un cierto respeto a eso porque, como te lo decía David, ese como que nos lo ganamos nosotros. Estar corriendo y estar desvelándonos y estar ahorrando y hacer presupuestos para llegar a eso, ¿no? Y esta es parte de la historia que ya conoces y que ya todo el mundo identifica, pero sí, eso es como, eso es lo que me gané, ¿no? Pues imagínate lo que tú entras y ves en su casa, ¿no? Este tipo de joyas que la verdad
Son muy pocas las personas que pueden tener algo así. Me siento halagado que aparte nos hayas abierto las puertas No, a mí, ya es tu casa. a mis seguidores, nos has No. hecho sentir así, aparte lleno de anécdotas. Lo más bonito es eso. Yo creo que atrás de un buen coleccionista es la bitácora de lo que te ha costado, no tanto de dinero, sino el haber ido aquí, el haber allá, luchado, como dices, por cada autógrafo, por cada portada, ¿no? Sí, luchado. Aquí nos estamos metiendo en el mundo del arte original, de los cómics y un poco en el mundo de los props, que eso es el top, yo creo, del coleccionismo. La verdad estoy muy contento porque no acabas, o sea, ves desde su cocina, el baño, esta es la sala de tele, ¿no? Sí. Estaba el cuarto de juegos con la mesa de billar. Qué bonita colección, Gracias. qué manera tan profesional de conservarla.